Cuando tenemos una hernia de disco vamos a tener dolores. Ahora la pregunta es ¿en dónde? Porque muchas veces lo que nos pasa es que nos duele la columna lumbar baja o la columna cervical, por decir algo, y viene algún amigo o algún familiar de esos que siempre saben todo y nos dicen seguramente tenés una hernia de disco. Pero la realidad es que no es tan fácil. También hay que saber interpretarlo, identificarlo y obviamente intentar hacer algún tratamiento. En este video te voy a contar qué te duele cuando sufrís una hernia de disco. Que lo disfrutes, comenzamos. Los discos son unas almohadillas, como si fuese una pelotita de gelatina que se pone entre medio de las vértebras. Nosotros tenemos alrededor de 33 vértebras cada ser humano y tenemos alrededor de 23 discos entre las vértebras. Y cumplen una doble función. Los discos, por un lado, amortiguan el movimiento de las vértebras porque si no estarían chocando vértebra con vértebra, y por otro lado, le otorga la gran movilidad que caracteriza a la columna. Es decir, sin discos intervertebrales no tendríamos vértebras porque se rompería todo y tampoco tendríamos movilidad. Ahora, ¿qué pasa cuando ocurre esto? ¿Ve? Eso es una hernia de disco. ¿Y qué es una hernia de disco? Porque muchas veces lo que nos dicen es, perfecto, lo veo en todos lados, todo el mundo me lo nombra, todo el mundo me lo dice, pero ¿qué es una hernia de disco? Los discos, como decíamos antes, son estructuras gelatinosas que están compuestos en un 80% de agua, es decir, un gel espeso compuesto en un 80% de agua y sostenido en 8 anillos de fibrocartílago. Es como si yo pusiera una pelotita de gel adentro de una bolsa, adentro de una bolsa, adentro de una bolsa, así 8 veces. Pero ¿qué pasa? Estos anillos que están uno adentro del otro son súper resistentes, pero se pueden romper, siempre se pueden romper. Si hacemos un esfuerzo muy grande, si tenemos un golpe, si tenemos una cuestión congénito-genética, se rompe. ¿Y qué va a pasar si se rompe? Si se rompe, lo que va a ocurrir es que esta sustancia gelatinosa que se encuentra en el centro del disco y que se llama núcleo pulposo, no sé si les interesa el dato, pero se los digo igual, va a correrse del lugar, se va a salir. Y cuando se salga, ¿qué va a pasar? Va a comprimir estructuras periféricas. Ahora, el problema no es solamente que va a comprimir una estructura periférica. Tiene que ver con que la estructura que va a comprimir son ni más ni menos que nervios. Y los nervios duelen, y mucho. Entonces lo que va a pasar es que dependiendo del lugar en donde se haya generado la hernia de disco, vamos a tener dolor irradiado o referido. Es decir, donde nos estén tocando el timbre, va a sonar. Por ejemplo, si nosotros tenemos una hernia de disco en la columna cervical, muy probablemente vamos a tener este dolor permanente, que movemos la cabeza para un lado, que movemos la cabeza para el otro, que estamos en la computadora durante 1 hora y ya nos queremos serruchar el cuello, o también nos va a dar dolor de cabeza, mareos, inestabilidad, vista borrosa, podemos tener fallas de la memoria, podemos tener este tipo de como que no nos entra bien el aire porque sentimos que estamos todo el tiempo ahogados o ahogadas. Incluso nos puede dar dolor en los ojos, hasta adentro, arriba del ojo. Nos puede dar un trastorno. Y miren la cantidad de síntomas que nos puede generar una hernia de disco cervical bien alta. Ahora, si tenemos una hernia de disco cervical que está en el cuello, sigue estando en el cuello, pero un poquito más abajo, va a comprimir seguramente alguna estructura que tenga que ver con los brazos. Entonces vamos a tener dolor de cuello, dolor cervical, pero también podemos sentir en las manos, en los brazos, dolor, electricidad, quemazón, falta de fuerza muscular. A veces se nos caen las cosas de las manos inexplicablemente y lo peor de todo esto es que en general nos duele de noche, no nos deja descansar, porque esto despierta por la posición de la cabeza en la almohada, generalmente nos despierta el dolor y no nos deja descansar. Y si le sumamos a un dolor nervioso o neurítico el no poder descansar, es la tormenta perfecta y es una bomba nuclear. Por otro lado, podemos sufrir una hernia de disco en la columna dorsal, en la columna media, lo que sería entre las escápulas, los omóplatos, y eso nos va a dar un dolor bastante raro. Nos va a dar un dolor bastante especial, como si fuese en la espalda, como
como si tuviéramos un cuchillo clavado en el medio de la espalda. Y no es por alguien que nos haya traicionado, sino que ese disco que se ha corrido está comprimiendo un nervio que sale de la columna dorsal y que nosotros lo sentimos como una punzada, como un pinchazo, pero en realidad la punzada está adentro de la columna, no afuera. Pero también si sufrimos una hernia de disco en la columna dorsal baja, es decir, bajando un poquito más, podemos empezar a tener trastornos de la alimentación, de la digestión, de todo lo que tiene que ver con los órganos viscerales. Muchas veces terminamos de comer y tenemos el dolor postprandial, ¿no? ¿Y qué carajo es el dolor postprandial? A ver, podemos terminar de comer y en media hora después sentimos dolor de estómago, como si nos cayó mal. Entonces uno empieza a decir, che, ¿a vos te cayó mal la comida? Porque yo la siento todavía que no la puedo digerir. O vamos al baño cada 3 o 4 días, o todo lo contrario, empezamos a ir de cuerpo todos los días, flojo, con diarrea, constipación, irregular. Todo esto tiene que ver porque los nervios que inervan todos los órganos viscerales emergen ¿de dónde? De la columna dorsal baja. Entonces, cuando haya una hernia de disco dorsal baja, vamos a tener todos estos trastornos viscerales. Por último, pero no por eso menos importante, ni muchísimo menos, podemos tener el más común de todos, la hernia de disco lumbar, la estrella del consultorio. Cuando nosotros tenemos una hernia de disco en la columna lumbar baja, nos va a doler mucho, sobre todo a la mañana, cuando nos despertamos, los primeros pasos de la cama al baño. No nos podemos agachar para lavarnos los dientes, para lavarnos la cara, nos tenemos que andar apoyando. Cada vez que nos levantamos de la silla, estamos en la computadora y nos levantamos de la silla y parecemos personas de 90 años, cuando a lo mejor tenemos 30 o 40 o 50. Pero me refiero, tenemos que hacer 20 pasos hasta poder incorporarnos. Es como que nos levantamos sentados y caminamos 20 pasos sentados hasta que después como que algo se acomoda o se lubrica y podemos empezar a caminar erguidos o erguidas. Esto tiene que ver con que hay algo que está trabando, hay algo que se salió, hay algo que se fue del lugar. Entonces, si estamos para adelante, cuando nos levantamos y queremos ir para atrás, ese disco comprime la raíz nerviosa y no nos lo permite. Entonces nos levantamos encorvados, ¿no? Encorvadas, como si fuéramos personas ancianas, hasta que de a poquito esto, como es de agua, como es de gelatina, se empieza a acomodar más o menos, se empieza a lubricar. Entonces ahí podemos empezar a caminar derechos. Pero también, y sobre todo, podemos tener una hernia de disco bien baja, en lo que sería el último o los últimos discos de la columna lumbar, que sería la columna lumbosacra, la cintura, mal llamado muchas veces la cadera, que lo que va a hacer es darnos dolor en la cintura, en la cadera, pero también en las piernas, en los miembros inferiores. Muchas veces el famoso ciático, el lumbago, nos va a dar dolor por atrás de la pierna, todo llegando hasta la pantorrilla, sobre todo del lado de afuera de la pantorrilla, y nos puede dar quemazón, ardor, electricidad, dolor, que esto en general, si tiene que ver con una hernia de disco, nos va a calmar acostados o acostadas y nos va a incrementar cuando estemos de pie, quietos, sin movernos, pero de pie. ¿Por qué? Porque empezamos a comprimir el disco contra la raíz nerviosa y la raíz nerviosa se empieza a quejar. Entonces, acá ya tienen todas las causas por las cuales en cada sector de la columna podemos sufrir dolores irradiados o referidos. Pero también es importante, muy importante entender que cuando tengamos una hernia de disco, también se van a ver afectados los músculos. Entonces, si se ven afectados los músculos, vamos a tener una contractura. ¿Y qué hacemos cuando tenemos una contractura? ¿Qué es lo típico que hace una persona cuando tiene una contractura? Va al masajista. No está mal, pero tampoco está bien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando en la consecuencia, no estamos trabajando en la causa principal. Les voy a hablar de los tratamientos para las hernias de disco en el próximo video, pero por lo pronto traten de no tocar nada porque lo pueden empeorar. Nos vemos la próxima, que estén muy bien, chau.